Ok, entonces sean bienvenidos a la clase número 14 de este semestre de primavera para el curso de Partículas 1 en este año 2021. Eh, ya los que vean el video pueden ver que estuve respondiendo algunas preguntas antes de comenzar a grabar, como siempre lo hacemos. Y ahora vamos entonces a los apuntes, al tema que nos convoca hoy día. Lo que hicimos la clase pasada fue llegar a construir este lagrangiano, que es el lagrangiano que acopla una teoría de Yang-Mills, una teoría de Gauge no abeliana, con materia, en este caso materia fermiónica. Y bueno, tiene varias cosas cachilupi la teoría no abeliana. Primero, que la transformación, primero es que uno tiene varios bosones de Gauge, no solamente uno, tiene una colección, una familia de bosones de Gauge. Y la transformación, rigurosamente hablando, la transformación infinitesimal de los bosones de Gauge es esta de aquí, que es un poco más complicada que la transformación de Gauge en el caso de QED. Y lo otro que es cachilupi es que cuando nosotros usamos la definición geométrica del F mun U, encontramos que el F mun U es un poquito más complicado que en el caso electromagnético, porque tiene este término adicional. Y lo que vamos a ver hoy día es que todas las propiedades interesantes de las teorías de Gauge no abelianas surgen de este término. Este término es el responsable de que existan los protones, este término es el responsable de que las teorías de Gauge, como el modelo estándar, sean unitarias. Todas las propiedades interesantes de los bosones de las teorías no abelianas vienen de aquí. Finalmente, esta es la razón por la que las teorías de Gauge, las teorías de Yang-Mills, son las únicas teorías cuánticas del campo completamente consistentes en 4 dimensiones. Vamos a volver a el otro. Y claro, vimos que el F mun U también transforma de manera no trivial, porque el F mun U en realidad es una matriz ahora. Por eso, cuando uno coloca en el lagrangiano, tiene que colocar la traza, porque la traza es invariante, y uno finalmente llega a este lagrangiano. Entonces, para fijar un poco de ideas, vamos eh, a considerar la teoría de Yang-Mills original, la teoría de Yang-Mills basada en SU2. A propósito, yo les envié el paper de Yang-Mills, ¿lo recibieron? Sí, Sí, ¿Sí? ¿Lo leyeron? No. entendí muy poco. Ya, ok. En realidad, el paper de Yang y Mills es relativamente fácil de seguir, no deberían perderse. ¿Ya? Así es que trabájenlo. Pero bueno, Yang y Mills lo que querían eran construir una teoría de Gauge para la interacción fuerte. Eso es lo que querían. Entonces ellos supusieron que podían construir una teoría de Gauge basada en el grupo de isospin, y el grupo de isospin es SU2. Y
los bosones de Gauge los iba a identificar, la propuesta era identificarlos con los mesones Rho. Los mesones Rho son mesones de spin 1 y existen en tres variedades, uno positivo, uno negativo y uno neutro. Entonces, esa era la propuesta de Yang-Mills. Esa idea, ¿no? Tener una teoría de Gauge basada en el grupo de isospin para las interacciones fuertes, en realidad no prosperó, no funcionó como teoría fundamental. Sabemos que la teoría fundamental es QCD. El asunto es que el protón, el neutrón, los mesones Rho son todas partículas compuestas. Pero de hecho sí sobrevivió como teoría efectiva de la interacción fuerte, en una construcción que se llama Hidden Local Symmetry. Pero eso no vamos a profundizar en eso en este curso. Ok, entonces vamos a partir con vamos a partir, ¿no es cierto?, con el grupo de simetría, que va a ser SU2, el grupo de isospin. Y vamos a colocar materia. Entonces, esto yo no se los he dicho, pero vale la pena que se los diga alguna vez. Esto es cómo construir un modelo en física de partículas. Entonces, lo primero que tienes que hacer, la primera parte de la receta para construir un modelo, es elegir tus simetrías. ¿Cuáles van a ser las simetrías del modelo? Luego que escoges las simetrías, tú tienes que escoger cuáles van a ser los campos de materia. ¿Cuál es tu materia? Y luego tienes que decidir en cuáles representaciones, voy a colocar entre paréntesis cuáles representaciones vas a colocar los campos de materia. Eso es básicamente el proceso de construir un modelo en física de partículas. Entonces, nosotros ya escogimos cuál es nuestra simetría, va a ser el SU2, y lo vamos a suponer que es una simetría local. Y nuestros campos de materia, nuestra materia, van a ser el protón y el neutrón. Esos son los campos de materia que vamos a considerar. Y los vamos a colocar en una representación, en la representación fundamental de SU2. SU2 es el grupo de las matrices unitarias de 2×2 con determinante 1. Así es que la representación fundamental es aquella en que la materia está colocada en vectorcitos de 2 componentes, en un espacio vectorial de dimensión 2. Y a este doblete, entonces, que tiene al protón y tiene al neutrón,
Lo voy a llamar N mayúscula por nucleón. ¿Estamos bien hasta aquí? Por el momento sí. Ya. Entonces vamos a construir el lagrangiano de la teoría. Bueno, nosotros sabemos cuál es el lagrangiano de la teoría. Es solamente copiar lo que hicimos en la clase pasada. El lagrangiano de la teoría es este de aquí. Ok. Ya, somos súper inteligentes. Escribimos el lagrangiano. Pero ahora tenemos que empezar a sacar consecuencias de este lagrangiano. Y para eso lo que conviene es empezar a abrirlo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es abrir este término de aquí, el término cinético. Cuando lo abrimos, encontramos que tenemos esta parte de aquí, que es propiamente la parte cinética del nucleón, y también estaba escondida dentro de la derivada covariante este término, que es un término de interacción entre los nucleones y los campos de gauge. Ahora, ¿cuáles son estos generadores? Bueno, estos generadores, como estamos trabajando en la representación fundamental, estos generadores son los generadores en la representación fundamental del grupo SU2. Y esos son las matrices de Pauli, salvo un factor 1/2. Ese factor 1/2 es un factor de normalización, básicamente para que se cumpla esta regla de aquí. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ya. Ok. Entonces, bueno, ya hemos abierto un poco más. Lo que quiero hacer ahora es estudiar cómo es esta interacción en la práctica. Entonces, para eso voy a usar una representación de las matrices de Pauli, una representación concreta, ¿no? Entonces, voy a escoger, por ejemplo, esto en realidad son tres términos. Aquí hay una suma en A, y A va de 1 a 3. Entonces voy a escoger, voy a abrir esto, pero término por término. Entonces vamos primero a escoger el término con A igual a 1. Tengo aquí la constante de acoplamiento, este 1/2 es el 1/2 que está aquí. Aquí tengo el n barra, la matriz de Dirac, que no la voy a tocar. Esta es la matriz sigma 1, el bosón de Gauge A1 y el n. Y ahora lo que yo tengo que hacer es multiplicar las matrices. Y multiplicando las matrices, encuentro que me resulta esto de aquí. Entonces vean, A1 lo que está haciendo es transformar protones en neutrones y viceversa. O sea, A1 está acoplado a una corriente cargada. El protón tiene carga, el neutrón no. ¿Está bien? Si yo abro de la misma manera el segundo término, el que tiene sigma igual a 2, perdón, el que tiene A igual a 2, a menos que igual a 2, hago las mismas multiplicaciones de matrices y me queda un término súper parecido al de arriba, solo que tiene ahora un término imaginario, o sea, es puramente imaginario, tiene un I. Y hago lo mismo para A igual a 3 y encuentro esto de aquí. Fíjense que la 3 se acopla a corrientes neutras. Como A2 y A1 se acoplan ambos a corrientes cargadas, me conviene juntar este término con este. O sea, básicamente factorizar estos términos en común. ¿Qué tienen? Y me va a quedar así.
O sea, la suma de los dos primeros términos me va a quedar así. Me va a quedar un término que tiene P barra y que tiene N, y que va a estar acoplado a esta combinación. Y el que tiene N barra y P y va a estar acoplado a esta combinación. Entonces ahora yo voy a definir nuevos campos. A esta combinación le voy a dar un nombre y a esta combinación le voy a dar otro nombre. De hecho, a esta combinación, A1 menos y A2, lo voy a llamar A más dividido por raíz de 2. Y esto de aquí va a ser A menos dividido por raíz de 2. El raíz de 2 es por asuntos de normalización. Así es que, finalmente, o sea, de esa manera defino los bosones de gauge cargados, que se acoplan a corrientes cargadas. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, profesor. Mientras que el A3 lo dejo tal cual, lo dejo acoplado a las corrientes neutras. Entonces yo descubro, lo que he descubierto hasta ahora, es que esta teoría basada en SU2, de su spin, naturalmente tiene dos bosones de gauge cargados y uno neutro. ¿Les recuerda algo eso, no? Sería el doble de más, el doble de menos. Exactamente. Y el W0, el W0 sería este de aquí. Es exactamente lo que nosotros necesitamos para describir la interacción débil. Así es que esto nos dice que estamos en el buen camino. No se vamos a tener que guardar en la cabeza esto SU2. Parece que SU2 es un grupo que a nosotros nos interesa. Profe, una consulta. ¿Sí? Entonces, en todos los decaimientos que hay involucrados como cambio de sabor o de color de alguna partícula, está involucrada la interacción débil. ¿Por qué O la cambio de sustancia. color? Aquí no he hablado de color. O en este caso como del estado de protón a neutrón. Ya, sí, es cierto. Es cierto. Pero en la vida real existen más cosas. En la vida real existen también eh, los piones. Y de hecho, uno tiene interacciones entre los piones, el protón y el neutrón. Entonces va a haber una interacción que va a ser, qué sé yo, pión negativo con el antineutrón y el P positivo. De hecho, va a haber un gamma 5 por ahí. Van a haber interacciones de ese tipo. Y interacciones de ese tipo son interacciones nucleares, son interacciones fuertes en realidad. ¿Ya? Lo que estamos construyendo aquí es un modelo de juguete. ¿Ya? Estamos aprendiendo, esta teoría que estamos haciendo aquí basada en SU2 es apenas un modelo de juguete para aprender las características básicas de Yang-Mills. ¿Ok? No estamos haciendo una teoría completa de la física partícula, todavía. De hecho, en este curso
no vamos a hacer una teoría completa de la física de partículas porque nos estamos enfocando solamente en la parte electrodébil. No vamos a tocar la parte de QCD, eso queda para partículas 2. ¿Está bien? No, parece que no. Ah, sí, dicen que sí. Sí, profe. Ya. Ok. Entonces, vamos a... Lo siguiente que tenemos que hacer es, para entender esta teoría, tenemos que abrir este término, el término Yang-Mills. No sé si lo dije, pero esto se llama término de Yang-Mills. Tenemos que abrir el término Yang-Mills. Entonces, primero tenemos que calcular F mun U, F mun U. Y fíjense que como el F mun U tiene ahora esta parte, esa parte no abeliana, justamente esa parte no abeliana, cuando yo calcule el F mun U, el F mun U, van a aparecer términos que no existen en electrodinámica. La electrodinámica tiene solamente esta parte de aquí y esta parte de aquí, y eso nos da origen a esta parte en rojo, que es un término puramente cinético. Pero en las teorías de Yang-Mills, yo adicionalmente tengo estos términos y estos términos de acá, que no existen en la electrodinámica. Entonces veamos, estos términos en azul son términos trilineales. Hay 1, 2, 3 campos. 1, 2, 3 campos. Por lo tanto, los términos en azul son términos de interacción que tienen 3 patas. Pero son términos de interacción, van a dar origen a vértices. Y el término en magenta es un término cuadrilineal, es un término cuártico, y por lo tanto va a dar origen también a un vértice, o a vértices, ¿vale?, con 4 patas. Con 4 patas. Así es que en las teorías de Yang-Mills, los bosones de Gauge interactúan entre sí, cosa que no ocurre en QED. En QED, los fotones no interactúan entre sí a nivel de árbol. Por eso es que la electrodinámica es una teoría lineal, y por eso es que se puede resolver exactamente usando funciones de Green. Pero las teorías de Yang-Mills son intrínsecamente no lineales debido a estos términos en azul y a este término en magenta. Y eso es lo que produce toda la riqueza fenomenológica de las teorías de Yang-Mills. ¿Ok? Y todo eso se debe a que interactúen entre sí, se debe al conmutador. Todo eso se debe al conmutador, exactamente. Entonces hay que completamente separarnos del AMU electromagnético de QED con este AMU que es otra cosa, que genera otros Exacto. bosones. De hecho, este AMU es una matriz. Claro, claro. Claro. Ya. Y como hemos visto, hay 2 de ellos que son cargados y uno es neutro. Entonces, déjenme llamarle a todo esto que está en azul, déjenme llamarlo I3. No sé por qué le puse I, pero se me ocurre por interacción, creo que. Pero ok, llamémoslo I3. Y en realidad, eso luego de tomar la traza y multiplicar por el factor medio, ¿no? A eso le vamos a llamar I3. Y a lo que se ha generado por este término magenta lo vamos a llamar I4.
El 3 es porque tiene 3 patas lo azul, y el 4 es porque el término magenta tiene 4 campos. Ya. Entonces vamos a trabajar esto. El término I3 es este de aquí, con los signos medios. Fíjense que estos dos aquí, ese 2 ahí y ese 2 ahí, se cancelan con este un medio. Ahora, por otro lado, la traza tiene propiedad cíclica. Así es que en realidad este término es igual, da la misma traza que ese término de aquí, con la propiedad cíclica de la traza. Entonces, en realidad yo puedo sumar estas dos cosas. Y me da ese 2 adicional aquí y la traza de esto de aquí. ¿Está bien? Cualquier cosa gritan. ¿Okay? Ya, entonces ahora lo que tenemos que hacer es escribir esto en forma de componentes, o sea, escribir A como T A, o sea, escribirlo de esta manera, escribir el A de esa manera, con el generador, haciendo explícito el generador. Cuando ustedes hacen eso, la traza de esto simplemente se transforma en la traza de ese producto de generadores. Y las componentes, entre comillas, de los campos, como son números, apenas salen de la traza y se transforman en esto de aquí. Ahora, aplicamos lo que ocurre en toda teoría de Yang-Mi, en toda álgebra de Lie, que el conmutador de TA con TB es I veces F de A, B, y otro índice que voy a llamar E, por el generador con índice E. Entonces aquí saqué las constantes de estructura y me quedó este otro generador. Y ahora yo uso el hecho de que la traza de T y TC es un medio de la delta de Kronecker entre E y C. Eso va a transformar la delta va a transformar ese E en un C. El un medio se me cancela con este un medio aquí y me queda este término. Entonces, el término de interacción de 3 patas que me va a quedar en el lagrangiano es este de aquí, pero lo que me falta es decir que estamos trabajando en SU2, y en SU2 las constantes de estructura son simplemente los símbolos de Levi-Civita. Y es esto de aquí. Entonces, este es el término de interacción entre 3 bosones de gauge en SU2. ¿Está bien? Sí, profe. Ya. Ahora, esto se puede elaborar un poco más porque recuerden que A1 y A2 yo los reemplacé por A más y A menos. Entonces, A1 va a ser una combinación de A más y A menos. A2 va a ser una combinación también de A más y A menos. Y A3, bueno, continúa siendo A3. Entonces yo puedo elaborar esto un poco más y escribirlo en términos de A más, A menos y A3, pero eso hace que aparezca un poco más largo el término. No vamos a dejarlo por ahí. Lo interesante es que
si ustedes comparan esta interacción con es justamente lo que necesitamos en una teoría en una teoría para la interacción débil, un vértice de 3 patas para los bosones de Gauge. O sea, es decir, si uno abre este término en términos de A más, A menos y A3 y calcula las reglas de Feynman, en realidad vamos a tener exactamente esta regla de Feynman de aquí, con esta estructura. Ya, veamos el término de 4 patas. Bueno, con el término de 4 patas, hacemos exactamente lo mismo. Abrimos esto en términos de componentes, usamos los conmutadores de los generadores, hacemos la traza, bla, 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 sustituimos las funciones de estructuras por los épsilon, y nos queda claro, ese término de interacción. Aquí es muy fácil obtener la regla de Feynman, es solamente hacer la derivada con respecto a los A. Y si uno calcula las reglas de Feynman que uno consigue son estas de aquí. Esta es la regla de Feynman para el fermión, para el nucleón, en nuestro caso, y los bosones de Gauge. Y luego están los vértices de las autointeracciones entre los bosones de Gauge. Preguntas, comentarios. Se supone que, claro, esta teoría fue creada para explicar la interacción fuerte, así que se parte la base de colocar en la componente un protón y un neutrón respectivamente en el isospin. Claro, sí, claro. Pero ya que otra interacción explica los fenómenos que pasan en el nucleón, ¿qué se colocan en esas componentes entonces? Bueno, nosotros vamos a decir, bueno, esta teoría no funciona para la interacción fuerte, no funcionó para la interacción fuerte, pero tiene todos los elementos que necesitamos para la interacción débil. Así es que aquí, en este doblete, vamos a colocar no el protón ni el neutrón, por ejemplo, podemos colocar al neutrino y al electrón. ¿Ok? Ya. Y Dependiendo de la interacción que haya, se colocan... exactamente, y de hecho van a ser el neutrino y el electrón izquierdo, porque sabemos que la interacción débil es una interacción quiral. Sí. Lo que nos falta por resolver es que para una interacción débil, estos A's tienen que ser masivos. Y todavía no sabemos cómo introducir masa porque la masa rompe la simetría de Gauge. El término de masa está prohibido por la simetría de Gauge. Pero eso lo vamos a ver a partir de la próxima semana. Vamos a empezar a resolver cómo introducir masa. Y nos vamos a ir acercando hacia la construcción del modelo estándar. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Parece que alguien quería decir algo. No, yo estoy bien. Ahora un poco más tranquilo. Ya. Ok.
Veamos otro ejemplo, entonces, ahora de teoría de Yang-Mills, que de hecho es un mejor ejemplo porque es una teoría de Yang-Mills más pura. El ejemplo de QCD, que es una teoría basada en SU3. Entonces, la simetría que vamos a usar como simetría de gauge, simetría local, es SU3. Y nuestros campos de materia van a ser los quarks. Pero los quarks vienen en 3 colores: azul, verde y rojo. Así es que los vamos a colocar en una representación, en la representación fundamental de SU3, que es una representación de dimensión 3. Entonces aquí están nuestros campos de materia, los quarks, aquí están nuestros campos de materia, formando un triplete. Entonces, por ejemplo, este podría ser el quark U, y ahí está el U azul, el U verde y el U rojo. Ahora bien, SU3, el álgebra de SU3 tiene dimensión 8. Por lo tanto, hay 8 generadores. Y por lo tanto, hay 8 bosones de gauge. Y esos son los gluones. Y los generadores de SU3 son básicamente las matrices de Gell-Mann. Sale un factor 1/2 también por normalización. Las matrices de Gell-Mann ustedes las pueden googlear. Ya. Entonces, bueno, ¿y cuál es el lagrangiano de QCD? Bueno, el lagrangiano de QCD es este. Este es el lagrangiano de QCD. Ese es. Nada más. Eso es el lagrangiano de QCD. Ahí está todo QCD. Y en QCD también vamos a tener los gluones interactuando con los quarks de esta manera. También vamos a tener 3 gluones interactuando entre sí y también vamos a tener 4 gluones interactuando entre ellos. Por supuesto, los gluones no tienen carga, así es que no va a haber un gluón más, un gluón menos, gluón neutro, no tienen carga eléctrica. Son todos neutros. Lo que sí, los gluones tienen carga de color. O sea, va a haber gluones que van a transformar quarks azules en verdes y cosas por el estilo. O azules en rojo, o rojos en verde. Esas cosas. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Todo claro, profesor? Todo claro, ya. Ahora, hasta aquí uno podría parecer que todo en QCD fuese parecido a la electrodinámica o que fuese parecido a lo que vimos con SU2. Pero QCD tiene una fenomenología muy, muy rica, debido a 2 motivos. Una es a la autointeracción de los gluones, y el otro es que a bajas energías, QCD es una interacción fuertemente interactuante, o sea, su constante de acoplamiento es grande. De tal forma que uno no puede usar, rigurosamente hablando, teoría de perturbaciones a bajas energías en QCD. Entonces, lo que yo les voy a mostrar ahora es una descripción cualitativa de algunos fenómenos que ocurren en QCD, debido a la autointeracción de los gluones. Porque esto es una teoría de Yang-Mills, una teoría
no abeliana, con bosones de gauge autointeractuando. Entonces, primero, vamos a considerar que yo tengo, por ejemplo, un quark aquí, y un quark aquí, y un antiquark aquí, que es el análogo a en QCD tener una carga negativa, por ejemplo, aquí, y una carga positiva aquí, por ejemplo. En QED, uno puede dibujar las líneas de campo de esa configuración. Y las líneas de campo tienen más o menos esta pinta. Ustedes la habrán visto 300.000 veces en los distintos cursos de electromagnetismo. O sea, electricidad y magnetismo, campos electromagnéticos y electrodinámica. Bueno, en QCD pasa algo parecido, excepto por el hecho de que los gluones interactúan entre ellos. Entonces, las líneas de campo se acaban atrayendo entre ellas, y en vez de formar estructuras así en que las líneas de campo van hasta el infinito y después vuelven, en QCD las líneas de campos están todas concentradas formando algo parecido a un tubo de flujo de campo. ¿Está bien? ¿Me doy a entender hasta aquí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sebastián? Sí, profesor, todo claro. Ya. Ahora, estas líneas de campo, como digo, están concentradas debido a que entre ellas se están atrayendo, porque intercambian gluones entre ellas. Y forman una especie de tubo de flujo de campo. Y ese tubo de flujo de campo se comporta como una cuerda que está uniendo este quark y este antiquark. Y se comporta como una cuerda elástica. Entonces, por el hecho de comportarse como una cuerda elástica, dan origen a un potencial entre los dos, entre el quark y el antiquark, que crece con la distancia. Es así que se comportan las cuerdas elásticas, ¿no? Y eso quiere decir que tú, mientras más separas el quark y antiquark, mayor es la energía potencial que tienen. Mientras más los separas, es mayor la energía potencial que tienen. En otras palabras, tienes que hacer trabajo para separarlas. ¿Ok? Y mientras más separadas están, más trabajos tienes que hacer para separarlas. De hecho, el potencial estático entre un quark y un antiquark se modela generalmente de esta manera. Tienen una componente coulombiana, pero tienen esta componente típica de una cuerda elástica. Entonces, como decía, si uno va separando al quark y el antiquark, cada vez la energía potencial va creciendo. Y cuando la energía potencial llega a ser mayor que 2 veces la masa del pión, entonces la energía acumulada es tan grande que la cuerda se rompe y se forma un par quark-antiquark.
en el centro. Y lo que en realidad tienes son dos pares de quarks, antiquarks unidos. Por lo tanto, nunca puedes separar un quark del antiquark y tener un quark solo. Esta es la idea que está detrás del confinamiento. El confinamiento es la propiedad que tiene el color, o QCD si ustedes quieren, de que siempre los estados físicos, los estados que se realizan en la naturaleza, son blancos, o sea, son neutros de color. El color está confinado. Cuando tú tratas de separar una partícula que tiene color del resto, la energía que tienes que hacer es tanta para separarla que finalmente acabas creando un par de quark-antiquark y vuelves a tener las cosas confinadas en paquetes blancos. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí. ¿Preguntas? La masa, que sea la masa del pion es algo experimental o una Bueno, coincidencia experimental o básicamente, si esto es un quark U y esto es un U barra, por ejemplo, esto de aquí va a ser va a ser un pión, ¿ya? Y el pión es el hadrón más liviano que existe, ¿ya? Entonces, claro. lo más básico que tú puedes producir son piones. Claro. Por eso tienes eso. Ahora, claro, esto es del orden, ¿no? Hay correcciones, pero orden de magnitud. Entonces, eso por un lado. Entonces, por un lado, fíjese, todo esto es debido a que las líneas de fuerza se atraen entre ellas debido a que QCD es una teoría nobeliana en que los gluones interactúan entre ellos. Ahora bien, veamos algunos aspectos cuánticos de las teorías de Yang-Mills, en particular de QCD. Ustedes saben que en teoría cuántica de campo, las constantes de acoplamiento dependen de la energía, de la escala de energía a la cual se las mide. ¿Saben eso, cierto? Sí, profe. Aún no. ¿Aún no? Yo no, Bueno, aún no. ahora Pero lo saben. ya. Eh, en, en, en QED, eso es fácil de vislumbrar, porque tú tienes una carga eléctrica, U0, y la tienes en el vacío. Pero el vacío, en teoría cuántica de campos, es un medio no trivial, porque tú continuamente estás produciendo pares de partículas virtuales, pares de partícula-antipartícula que se crean y se aniquilan constantemente. Son partículas virtuales. Pero cuando tú colocas una carga, supongamos una carga negativa aquí, esas partículas virtuales que tú creas se te van a polarizar y va a haber una partícula positiva ahí y negativa ahí. Aquí se te va a producir un par
¿Ok? Pero aquí también se va a producir otros par más menos. El vacío se polariza. ¿Se entiende la idea, no? Más no, más menos. ¿Se entiende la idea, no? Igual que en un, Sí, igual que si estuviera en un medio dieléctrico. El vacío es un medio dieléctrico, de hecho tiene constante dieléctrica epsilon cero. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes una carga de prueba acá, dependiendo de la energía que tenga el fotón con que va a interactuar esta carga, ese fotón va a ver esto, o sea, una carga Q que es Q0 más una cosa que tiene que ver con la polarización. Una polarización, ¿ok? Pero si tiene mayor energía, va a poder mirar esto de aquí, va a estar más cerca. Aquí, por lo tanto, la carga eléctrica que vas a medir va a ser, va a ser otra, porque tu parte de polarización va a haber cambiado. Aquí tú vas a medir Q tilde, que es Q0 más la polarización. Entonces, realmente la carga que tú mides depende de la energía del fotón que está probando. ¿Se entiende esa idea? sí, me choca un poco eso el tema de polarizar el vacío, pero porque se supone que no hay nada, pero Es que ese es el punto. El vacío no está vacío, el vacío está lleno de pares de partículas antipartículas virtuales. entiendo, ya. Desde este punto de Profe, vista, como sí. la prueba experimental de eso sería como el efecto Casimir, ¿sí? Sí, exacto, Claro. exacto. El efecto Casimir es lo que prueba de que el vacío está lleno de onditas, en realidad, de modos no triviales. Ya, entonces, las constantes de acoplamiento varían con la energía, con la escala de energía a la que tú estás midiendo. Ahora, la derivada del cuadrado, en realidad, de la constante de acoplamiento en la derivada logarítmica con respecto a la energía, eso define la función beta. De hecho, a un loop, la función beta puede ser calculada de esa manera con este coeficiente b. Y para las teorías de Yang-Mills, la función beta tiene este valor, donde TF, TFI y TH son los índices de Dawkins de las representaciones donde están los fermiones, los escalares complejos y los escalares hermíticos, los escalares neutros, vamos a decir. Los reales, escalares reales. Bien, en QED la función beta es positiva, o sea, a escalas de energías más altas, la constante de acoplamiento de QED es cada vez mayor. De hecho, la constante de estructura fina
la constante de estructura fina, alfa QED, para una escala de energía igual a 0, o sea, medida para muy baja energía, es igual a 1 sobre 137, como todo buen cabalista sabe, ¿no? Y mientras que alfa QED, la constante de acoplamiento de la electrodinámica, medida a la escala de la masa del Z, vale 1 sobre 128. Y todo el mundo sabe que esto es mayor que 1 sobre 137, ¿no? Que alfa. Entonces, de hecho, en QED, para QED, la constante de acoplamiento crece con la energía. Crece con Q cuadrado. Pero, para teorías de Yang-Mills, uno puede tener, para QCD, por ejemplo, uno tiene un resultado distinto. Para QCD, fíjense que aquí hay un signo menos. Para SUN se tiene que C2G vale N, o sea, para QCD, que tiene N igual a 3, este primer término aquí vale 11. Con signo más. En QCD no hay escalares, así que ese término no está y ese término no está. Si estos números que dependen de la cantidad de fermiones que tú tengas en tu teoría y en las representaciones que están, si estos números son suficientemente chicos, entonces esto de aquí puede ser positivo. Con este signo menos de aquí, resulta que la función beta es negativa. Y la constante de acoplamiento decrece con la energía. Eso es exactamente lo que sucede en QCD. Ahora, ¿cuál es el motivo cuál es la razón de esto? Este término de acá viene de los loops de la autointeracción de gluones. En QED, tú tienes apenas este diagrama que te produce la corrección, que te produce el running de la constante de acoplamiento. En QCD tú tienes, además de este, que te da origen a ese término de acá, tú tienes estos dos de abajo, debido a la autointeracción de los gluones, que son los que te dan origen a este término. Entonces, de nuevo, la autointeracción de los gluones hace que en QCD la constante de acoplamiento decrezca. De hecho, este es el gráfico de la constante de acoplamiento, del alfa QCD en función de la energía. Decrece con la energía. Ahora, fíjense que decrece tanto con la energía que ya a una escala de, digamos, mayor que 10 GeV y sobre todo a 100 GeV ya, pero
antes de eso también, tú estás en una región en que alfa QCD es tan menor a 1 que ya puedes usar teoría de perturbaciones. O sea, esto es lo que se llama libertad asintótica. A bajas energías, los quarks están confinados y están atrapados, porque la interacción es muy fuerte, ¿sí? Y los gluones se atraen mucho entre ellos. Pero a grandes energías, a altas energías, la constante de QCD, la constante de acoplamiento QCD, se hace tan chiquitita que entras en el régimen perturbativo y los quarks son casi libres. Eso es lo que se llama libertad asintótica. Profe, estoy un ¿Sí? poco confundido. Es que, por ejemplo, yo cuando hago cálculos de diagramas de Feynman en teoría de perturbaciones, ahí me entró la confusión porque yo espero que la constante de acoplamiento sea pequeña Exactamente. para que... Por lo tanto, en QCD solamente puedes usar la tecnología de los diagramas de Feynman y todo eso a altas energías, digamos de energías de 20 GeV para arriba. A bajas energías no te va a servir porque tu expansión perturbativa en la que se basa los diagramas de Feynman no sirve. Y en QED, o sea, en electrodinámica cuántica ocurre lo contrario, va creciendo. Exactamente. De hecho, de hecho QED tiene un polo en cierto momento, se llama el polo de Landau. Ah, Pero, claro, pero afortunadamente QED no es una teoría exacta de la naturaleza, claro. porque va a estar embebida, va a ser una parte del modelo estándar. Y el modelo estándar va a resolver ese problema. Y ese fenómeno lo que ocupan en el LHC para, o sea, se ocupa la libertad asintótica para desarmar los protones que se vuelvan a unir. O sea, la libertad asintótica nos permite hacer cálculos para el LHC en términos de quarks. Nos permite calcular las interacciones directamente en términos de quarks, usando teoría de perturbaciones. Porque en el LHC las energías evidentemente son sumamente altas y permiten que usar QCD perturbativa. Claro, comprendo. Claro, pero eso, lo de la libertad asintótica es como que los quarks son libres, pero por un periodo de tiempo muy pequeño y después se vuelven a hadronizar y formar jets. Entonces, Exactamente, exactamente, porque QCD está siempre ahí. Entonces, claro, eso es lo que muestro yo. Se me acabó el tiempo, por eso estoy parando, pero les dejo como actividad de casa que lean la sección 443, porque ahí hablo un poco de la formación de jets, un poco de hadronización, y cómo eso llevó a que en un acelerador, un colisionador electrón-positrón, en DESI, se descubriera la presencia de gluones, justamente a través de estos procesos. Que uno nunca ve quarks, ni antiquarks, ni gluones. Uno ve chorros de partículas producidos por los quarks, antiquarks y gluones, chorros de partículas llamados jets, que justamente vienen de la hadronización de estas cosas que tienen color. Y eso da origen a colisiones que dan este tipo de cosas, ¿no? Aquí tienes un jet, y aquí tienes otro jet.
chorros de hadrones. Es el jet Mercedes-Benz, creo que le llaman. Claro, exactamente, exactamente. Exactamente. Y ustedes aquí ven datos experimentales de la medición de alfa QCD, ¿no? La línea roja es la predicción de QCD y los otros son datos experimentales. Y para comparar, aquí tú tienes el comportamiento de una teoría abeliana. Entonces, claramente QCD, la interacción fuerte, es descrita por una teoría no abeliana. Eso. ¿Algo más? ¿No? Bueno, se nos terminó el tiempo, así es que nos vemos el lunes. Lean el paper de Young Mills y lean esta última sección de los apuntes. Profe, creo ¿Sí? que el lunes es feriado, si no me equivoco. Ah, tienes razón, el lunes es feriado, así es que nos vemos el miércoles, el próximo miércoles, en una semana más. Con mayor razón van a tener tiempo de leer el paper de Young Mills y la sección 4.4.3 del apunte. ¿Ok? Ya. Ahora Nos más vemos contexto. entonces.